Tener una moto de alto cilindraje es una buena opción como primera moto. En resumidas cuentas, no. Pero ese es el propósito del video de hoy. Vamos a hablar un poquito más a fondo de eso y de por qué, en términos generales, no es buena idea tener una moto de alto cilindraje como primera moto. La discusión es un poco más profunda de lo que todos pueden creer, porque realmente son varios factores los que llevan a decir que no es una buena decisión comprar una moto de alto cilindraje como primera moto. Sin embargo, hay casos donde quizás no aplique para ustedes, y eso es lo que espero tratar con ustedes en este video. Tener una moto de alto cilindraje evidentemente es extremadamente divertido. Son motos que suelen ser rápidas, que suelen sonar bastante rico y de por sí suelen llamar mucho la atención. Yo creo que eso es algo que captiva mucho más la atención de los usuarios que buscan tener una moto de alto cilindraje, inclusive como si fuera la primera moto que tienen. El problema radica en que tener una moto de alto cilindraje como primera moto conlleva algunos riesgos que usted no debería asumir. Y quiero ser muy claro en esto y voy a tomarme primero el tiempo de dar la excepción. Quizás sea su primera moto suya, pero usted ya lleva mucho tiempo manejando moto y ha podido manejar muchas motos de diferentes tamaños, cilindrajes, etc. Entonces usted la experiencia ya la tiene, realmente lo que no tiene es moto. En esos casos quizás pueda usted comprar una moto de mediano, alto cilindraje para usted, y probablemente no va a tener problema porque, como le digo, ya tiene la experiencia. Entonces realmente pues nada va a variar profundamente. Eso sí, si usted nunca ha tenido una moto de alto cilindraje, lo que sí no le recomiendo es comprarse una 1000 de primero, inclusive si tiene la experiencia manejando moto pero nunca ha tenido moto de alto cilindraje, nunca se compró una moto 1000, porque son motos que, digamos, están en otro level ya, y eso sí es absurdo. O sea, es mejor tener un poquito de experiencia y después pasarse a una 1000. Volviendo al tema que nos abarca, de por sí somos tontos, los seres humanos somos tontos y torpes, y cuando estamos aprendiendo a manejar moto, ustedes ven que no tenemos control del clutch y del acelerador, y por eso es que se nos apaga la moto, o hay veces literalmente mandamos la moto a volar. Esto en parte yo creo que tiene que ver en gran medida con algo que se llama memoria muscular y la manera como nos acostumbramos a tener control del clutch y el embrague, con la sensibilidad con la que vamos manejándolo y aprendiendo con el tiempo. No es casualidad, yo creo, que todos los errores que cometan los motociclistas al principio sean prácticamente los mismos. Todos vemos que se nos apaga la moto, llegamos y hundimos el clutch, lo soltamos muy rápido, aceleramos muy duro y la moto se pica, y ese tipo de cosas. Eso no debe ser mera casualidad que a todos nos pase lo mismo al principio. Y yo creo que esa es una de las principales diferencias que no deberían motivarnos a comprar una moto de alto cilindraje como primera moto. Cuando a usted le pasa, por ejemplo, lo del acelerador en una moto de bajo cilindraje, que usted acelera muy duro y suelta el clutch muy rápido, que como que se pica, el peso y la potencia de esa moto quizás no vayan a hacer que eso trascienda mucho. Sin embargo, en una moto de alto cilindraje que tiene el acelerador más sensible y mucha más potencia a menos acelerador, quizás no sea tan divertido hacer eso. Entonces, obviamente lo ideal es siempre aprender un poco la costumbre de las motos, cómo se siente, cómo se maneja el clutch, la sensibilidad, y después ir subiendo progresivamente de cilindraje. Algo que la gente no tiene muy en cuenta es algo con relación a la potencia, y es que no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo acelerar una moto, no sé, 125, 200, si vemos por ejemplo las Pulsar, digamos que la velocidad, el top speed de una Pulsar puede ser, no sé, 140, 150 kilómetros, mientras que por ejemplo mi Z800 en primera bota 110 kilómetros. Y esto es realmente grave porque cuando no tenemos la percepción de la velocidad
y no entendemos cómo funciona la velocidad y lo que gira en torno a ella, nos estamos literalmente exponiendo, simplemente por el hecho de que no sabemos ni siquiera cómo frenar ante algo que se nos salga de las manos. Si mucha gente que tiene experiencia en alto cilindraje se accidenta teniendo la experiencia, imagínese usted sin experiencia que no sabe cuánto le toma a su moto frenar, cómo se comporta el frenado frente a una mayor velocidad, cómo debe frenar y ese tipo de cosas. Eso literalmente es un riesgo mayor para usted. No es lo mismo yo acelerar una moto a fondo y que en quinta me va a botar 130 kilómetros, acelerar una moto que en primera me va a botar 110. Es literalmente absurdo, pero así es. Y mi moto no es probablemente de las más rápidas. Yo creo que las superbikes pueden llegar a 150, 160 en primera. Entonces es tan sobredimensionada esa potencia que probablemente manejarla no va a ser fácil para usted y se está arriesgando insignificantemente. Algo que yo creo que tampoco la gente tiene en cuenta es el tema de lo que es mantener una moto de alto cilindraje. Quizás para algunas personas no sea un problema, lo tengo muy claro, pues hay personas que realmente el dinero no es un problema, pero yo creo que la mayoría de la gente en un escenario normal pues tienen que trabajar bastante duro y los mantenimientos de una moto se hacen muy caros. Realmente tener una moto de alto cilindraje no es para cualquiera. Cualquiera la puede comprar, pero no cualquiera la puede mantener. Y mantenerla es tenerla en buen estado, hacer los mantenimientos cada que se debe, ponerle componentes buenos. Y si es su primera moto, pues quizás usted se va a llevar una experiencia que no sea tan grata, porque se va a dar cuenta lo costoso que es, que puede inclusive yo creo que llegar a ser más costoso que mantener un carro. Eso quizás es algo bastante subjetivo, el tema de los mantenimientos, pero igual pues teniendo el tema que estamos hablando es bueno decirlo. Lo que yo recomiendo particularmente antes de comprar una moto de alto cilindraje es que se disfrute el proceso de tener moto. Empiece por una moto bajita, cómprese una moto de mediano cilindraje, luego se va comprando una de entrada de alto cilindraje y luego si le gusta ya puede llegar a una moto 1000 o más, dependiendo pues obviamente de sus capacidades, de sus gustos. Pero finalmente yo les recomiendo es eso, que se disfrute el proceso, que disfrute las motos desde la pequeña que tenga hasta que llegue a tener la moto más grande que hay en el mercado si es el caso. Pero todas las motos tienen sus ventajas y sus desventajas y vivirse el proceso y aprender de eso, yo creo que es lo bacano. Ahí les dejo este video cortico para que conozcan un poquito de lo que es mi opinión sobre tener una moto de alto cilindraje como primera moto, para que lo tengan un poquito en cuenta para ustedes. Ya saben que nos vemos en otro video. Hablamos.